Chicos, les habla la maestra Conchi. En nuestra serie de videos de nomenclatura de química inorgánica, hoy vamos por la quinta parte, por el quinto video, en el cual estaremos hablando de las sales. Las sales está un poco más complicadito, así que este video va a ser un poco más largo que los demás. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que las sales pueden ser binarias, oxisales y sales ácidas. Entre las sales binarias podemos tener sales metálicas y sales no metálicas. Entonces, sí vamos a ver 1, 2, 3, 4 tipos diferentes que vamos a nombrar. Paciencia. Y pues no podemos dejar de poner esta diapositiva para recordar que la nomenclatura no se puede entender sin antes tener claro lo que es un número de oxidación, sin tener claro que en una fórmula química de un compuesto la carga neta es 0, que al principio de la fórmula va el elemento con número de oxidación positivo, al final el número de oxidación, el elemento con número de oxidación negativo. Si necesito poner subíndices o paréntesis para que la carga neta sea 0, lo haré, ¿ok? Esto tómenlo en cuenta. Si esto lo entienden bien, la nomenclatura va a estar papita. Bueno, empecemos por las sales binarias, pero en específico las metálicas. La sal metálica es una función química inorgánica formada por un metal y un no metal. Lógico, el no metal no puede ser oxígeno, ¿ok? Ni puede ser hidrógeno, porque recuerden que si es oxígeno, pues puede ser un óxido. Y si es hidrógeno, pues puede ser un hidruro. Entonces, tenemos que tener muy claro que debe de ser un no metal, que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. Se nombran iniciando con el nombre del elemento no metálico con la terminación uro y el nombre del metal. En la fórmula química, como les digo, adelante va el elemento con número de oxidación positivo. Y esos solamente pueden ser los metales. Ellos no tienen número de oxidación negativo. Recuerden que los no metales pueden tener positivos o negativos, pero los metales no, solo son positivos. Entonces ellos van al principio de la fórmula y el no metal va a ir al final. Entonces la terminación del no metal, va a tener uro. Vayamos a un ejemplo para que sea más fácil de entender. Vamos a hacer un ejemplo con un metal como el sodio, que solamente tiene número de oxidación más 1, es del grupo 1. Si unimos el sodio al cloro, el sodio es más 1, recordemos que el cloro es un halógeno del grupo 17 y solamente tiene número de oxidación negativo menos 1. Pues no hay mayor problema, más 1 menos 1 me da 0. Es un átomo de sodio, un átomo de cloro, se unen y la fórmula me queda así, perfecta, más 1 menos 1, 0. Y según lo que dice aquí, el no metal es el cloro, a él le tengo que poner la terminación uro, cloruro de sodio. Muy bien, ese es el nombre, cloruro de sodio. Y cualquier metal que tenga solo un número de oxidación, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el litio, pues ya estuvo. Es el nombre del no metal con terminación uro más el nombre del metal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un metal que tiene varios números de oxidación? Entonces quiere decir que puede formar varias sales diferentes y puede ser diferente nombre y va a tener diferente fórmula. ¿Cómo sería? Veamos un ejemplo del níquel. El níquel puede ser más 2 y puede ser más 3. Entonces, yo quiero unir al níquel con otro halógeno, que es el bromo. El níquel, si usa más 2, el bromo no importa. Él siempre tiene menos 1 porque es un halógeno y su único número de oxidación negativo que tiene es menos 1. Si ellos se unen, me va a quedar la carga neta de más 1. Es decir, si yo agarro y así rápidamente níquel, bromo, los uno, pues va a estar mal porque la carga neta no me da 0, me da más 1. Esa fórmula está mal. Por lo tanto, vamos a tacharla y vamos a eliminarla. Hay que pensar en los números de oxidación y pensar que si el níquel es más 2 y el bromo es menos 1, deberíamos usar un níquel y 2 bromos para que al final la carga neta sea 0.
Recuerden que en amarillo está el número de oxidación de cada uno de los elementos que están actuando en este caso. Entonces el níquel más 2, el bromo menos 1, uso un solo níquel, me da más 2, uso 2 bromos, me da menos 2, carga neta 0. Lo que significa que en mi fórmula debe de haber un níquel y 2 bromos. Perfecto. Si alguien me dice, maestra, ¿por qué no pone un paréntesis? Porque no lo necesito. Me queda claro que ese subíndice 2 solamente está afectando al bromo. No tengo que poner ni un bendito paréntesis. Y ¿cómo se llamaría esta sal? Pues el no metal es el bromo, al que le tengo que poner la terminación uro. Y entonces sería bromuro de níquel. Pero tendríamos que poner con números romanos con qué número de oxidación está trabajando el níquel. En este caso está trabajando con 2. No, ustedes me van a decir, maestra, pero solo hay un níquel, sí, pero ese 2 en romanos del nombre no es que haya 2 níquel, no es el número de átomos de níquel, es el número de oxidación con el que está trabajando el níquel. Entonces, quiere decir que si el níquel tiene más 2, pues hay un bromuro de níquel 2, y si el níquel tiene más 3, hay un bromuro de níquel 3, y vamos a ver cómo quedaría en ese caso. Si el níquel es más 3, pero ahora en lugar de unirse al bromo se quiere unir al flúor, es otro halógeno que su número de oxidación negativo solamente es menos 1. Entonces ellos se van a unir y la carga neta no me da 0, la carga neta me da más 2. Por lo tanto, si yo hago esta fórmula estaría mal. ¿Por qué? Porque la carga neta no me da ese 0, me está dando más 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, esta fórmula está mal, la tacho y la quito. Y entonces ahora pienso, si el níquel usa más 3 y el flúor usa menos 1, pues tengo que poner un solo níquel y 3 flúor, de tal manera que la carga neta de más 3 menos 3, 0. Recuerden que en amarillo está el número de oxidación del elemento. Entonces quiere decir que tengo un solo níquel y 3 flúor. ¿Y cómo se llamaría esto? Al flúor le tengo que poner la terminación uro. Fluoruro de níquel 3. ¿Por qué? Porque el níquel está usando más 3. Ok, estas son las sales metálicas. Ahora vamos a necesitar los prefijos porque en las sales no metálicas se utilizan. Entonces, aquí les recuerdo que los prefijos se ponen delante del nombre del elemento dependiendo de cuántos átomos haya de cada uno de los elementos. Las sales no metálicas están formadas por 2 no metales. Una vez más, ninguno de esos no metales pueden ser oxígeno o hidrógeno porque ellos ya tienen sus compuestos que son los óxidos, los hidruros y los ácidos. Así que no. Se nombran con el nombre del elemento no metálico, que es el elemento que esté al final de la fórmula, que sea ese no metal, con el prefijo que me diga cuántos átomos de ese elemento hay. Y luego va el nombre del otro elemento, el que está al principio de la fórmula, que también es un no metal, con un prefijo que también indique cuántos átomos de cada elemento hay. Ok, lo más importante es irnos a los ejemplos. Yo te doy este nombre, disulfuro de carbono. Te estoy diciendo que el elemento que va al final de la fórmula es el azufre. Y por el prefijo di, te estoy diciendo que hay 2 azufres. Y me dice de carbono. Al decirme de carbono, quiere decir que hay un solo carbono. Normalmente el prefijo mono, cuando es 1, no se pone. En algunos casos como el monóxido de carbono, pero normalmente no. Entonces, si aquí me dice disulfuro de carbono, significa que tengo 2 azufres y un carbono. Pero el azufre va al final de la fórmula, porque a la hora de poner el nombre en las sales, vamos de atrás hacia adelante. Entonces la fórmula sería esta, un carbono y 2 azufres. Y tú, como nosotros estamos repasando y no solo poniendo nombres así, queremos que ustedes vayan entendiendo qué significa esto, revisemos los números de oxidación. Acá el carbono está usando más 4, hay un solo carbono, en total da más 4, en amarillo está el número de oxidación. El azufre
tiene 2 azufres y el azufre, recuerden que está en el grupo del oxígeno y cuando es negativo trabaja con -2. Entonces el azufre es -2 y hay 2 átomos de azufre, me da -4. La carga neta, 0. Correcto. Veamos ahora este ejemplo, al revés, que ahora ya no te den el nombre, sino te den la fórmula y te digan, a ver, ¿cómo se llama este compuesto? Tú lo primero que tienes que decir, no, a mí no me engañan. Acá hay 2 no metales, es una sal no metálica. Tengo que empezar por el nombre del elemento que está al final, es el azufre, y hay 2 azufres. Y tengo que terminar por el nombre del elemento que está al principio, y solo hay uno. Entonces yo diría que sería disulfuro de selenio. Hay 2 azufres y un solo selenio. Y vamos a revisar cómo está en sus números de oxidación. Recuerden que están en amarillo. Hay un solo selenio que es +4 y hay hay 2 azufres que es -2. Por lo tanto, esto me da -4, +4 menos 4, 0. Y otra vez me quedó perfecta la fórmula y el nombre. Pasemos ahora a las oxisales. Bueno, las oxisales ahora, pues yo ya creo que ustedes se están imaginando que se llaman oxisales porque tienen oxígeno. La oxisal es una función química entre un metal y un oxianión. Ya habíamos visto en la parte de los ácidos que el oxianión es un anión poliatómico, de carga neta -1. Es un ion de muchos átomos que tiene oxígeno y que su carga neta es -1. ¿Y cómo se nombran? Se nombran iniciando con el nombre del oxianión y el nombre del metal. Entonces, para no hacernos bolas, vayamos a un ejemplo. Ejemplo con un metal que solamente tiene un número de oxidación, como por ejemplo el potasio. Está en el grupo 1 y es +1. Yo quiero unir al potasio con el ion clorato. Ese ion que está ahí se llama clorato. Recuerden que ya habíamos platicado que todos los iones de los halógenos, como el cloro, fluoro, bromo, yodo, son negativos. Todos sus oxianiones son -1. Entonces, el clorato yo lo quiero unir al potasio. Entonces, el potasio es +1, el cloro es -1, la carga neta me da 0. Claro, un solo potasio, un solo clorato, uno es +1, -1. En amarillo está la carga con la que está trabajando cada uno. Por lo tanto, la fórmula queda así, perfecto. Un potasio y un clorato. Y según dice la nomenclatura, yo debo de poner el nombre del oxianión y luego el nombre del metal. En este caso, yo pondría clorato de potasio. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un metal que tiene varios números de oxidación? Como por ejemplo el oro, que puede ser +1 y puede ser +3. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, vamos a suponer que el oro se va a unir al ion sulfito. El ion sulfito tiene una carga neta de -2 y en este caso el oro quiero que use +1, ¿ok? Entonces la carga neta en este caso, si yo los uno, un solo oro con un solo sulfito, la carga neta no me da 0, me da -1. Entonces esta fórmula me dice que no está correcta. ¿Por qué? Porque +1 menos 2 no me da 0, me da -1. Entonces la tachamos y pensemos en una fórmula correcta, tomando en consideración que en amarillo está la carga, el oro está trabajando con +1, el sulfito con -2, por lo tanto necesito incluir 2 átomos de oro y un solo sulfito para que la carga neta sea 0. 2 por +1 +2, 2 por -2, perdón, 1 por -2 -2 y la carga neta me da 0. Entonces la fórmula sería esta, 2 átomos de oro y un solo sulfito. ¿Y esto cómo se llamaría? Se llamaría sulfito de oro 1. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir el 1? Que está trabajando el oro con su número de oxidación +1. Maestra, ¿y por qué en el clorato de potasio no pusimos clorato de potasio +1?
porque no hay pierde. El potasio solo es +1. Pero el oro, tú me vas a preguntar, maestra, ¿con qué número de oxidación trabajó el oro? Pues en el nombre está, sulfito de oro 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el oro +2? Vamos a suponer que el oro se quiera unir al ion perclorato, que es -1, y el oro quiera usar +3. Entonces, obvio que la carga neta de estos dos no me da 0. +3 del oro, -1 del ion perclorato, me da +2. Por lo tanto, si yo hago esta ridiculez de fórmula de un oro y un clorato, no me da 0, me da +2. Esta fórmula está mal. Hay que tacharla y quitémosla de acá. Entonces, vamos a pensar cómo están las cargas. El oro es +3, el clorato es -1, las cargas van en amarillo. Entonces, pongo un solo oro, pero voy a necesitar 3 iones clorato. Entonces, aquí viene una oportunidad magnífica para recordar que como el clorato es un polianión, es decir, tiene varios elementos, en este caso el cloro y el oxígeno, yo debo de decir, bueno, si yo quiero que hayan 3 cloratos, debo de poner un paréntesis para que se note que voy a tener 3 cloratos. Y entonces la fórmula me quedaría así, un solo oro y 3 cloratos. Y el nombre de este compuesto sería, primero el nombre del ion, que sería clorato, y luego el nombre del metal con la terminación de 3, porque es perclorato de oro, 3, porque está usando el número de oxidación +3. Recuerden que lo que va en números romanos no es un número de átomos, es el número de oxidación con el que está trabajando el metal. Ok. Y esto es muy importante. Esto que acaba de salir, que nos recuerda siempre que cuando hay varios números de oxidación de un metal, siempre hay que incluir con números romanos el número de oxidación con el cual está trabajando. Terminamos con las sales ácidas. Las sales ácidas están formadas por un metal y un oxianión, pero ese oxianión también tiene hidrógeno. Recordemos que un oxianión, ya habíamos dicho, es un ion poliatómico con carga neta negativa y que además contiene oxígeno. ¿Ok? Se nombran con el nombre del oxianión y luego el nombre del metal. ¿Qué pasa si yo trabajo con un metal como el sodio que solo tiene número de oxidación +1? Si el sodio, que es +1, yo lo quiero unir al ion bicarbonato, nótese que el ion bicarbonato es un ion poliatómico, carga neta -1 negativa, que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Pues +1 -1 no hay ningún problema. Un solo sodio, un solo ion bicarbonato. En amarillo está la carga del sodio +1, del bicarbonato -1 y me va a dar 0. ¿Ok? Y la fórmula pues queda así. Un sodio, un ion bicarbonato y esto se va a llamar bicarbonato de sodio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un metal que tiene varios números de oxidación? ¿Ok? Entonces hay que especificar con números romanos con qué número de oxidación está trabajando. Veamos el ejemplo del platino. El platino puede ser +2 o puede ser +4, entonces habrá que especificar cuándo trabaja con +2 y cuándo trabaja con +4. Supongamos que el platino se quiere unir al fosfito ácido. El platino +2 se quiere unir al fosfito ácido que es -2, pues no hay ningún problema. Pues un platino +2, pues me da +2. Un fosfito con carga -2 me da -2. La carga neta es 0. Entonces no hay problema. Pongo un solo platino con un solo fosfito ácido y el nombre será fosfito ácido de platino 2, donde ese 2 está diciendo que el número de oxidación que utilizó el platino fue +2. Ahora, vamos a poner un ejemplo donde el platino use +4. Entonces, fíjense que el platino se está uniendo al fosfato ácido. El platino es +4, el fosfato ácido es -2. Si yo a ellos los uno, la carga neta no me da 0. +4 -2 me da -2. Entonces, si yo hago esta fórmula, está mal porque la carga neta me está dando -2. Entonces, mejor la tacho y la elimino. Y vamos a pensar en las cargas que tienen. El platino va a usar +4
y el fosfato ácido usa -2 en amarillo. Entonces, un solo platino me da +4, 2 iones de fosfato ácido me da -4 y la carga neta entonces es 0. ¿Y cómo me quedaría la fórmula? Esta es una magnífica oportunidad porque vamos a tener que utilizar 2 iones de fosfato ácido. Por lo tanto, vamos a tener que poner un paréntesis para agrupar a todo el fosfato ácido y poner fuera del paréntesis el subíndice 2 que me indica que voy a tener 2 veces el fosfato ácido. La fórmula me quedaría así: un platino, ¿ok? Y 2 fosfatos ácidos. Por lo tanto, el nombre sería fosfato ácido de platino 4. ¿Por qué 4? Porque quedamos que está usando su número de oxidación +4. Ok. Sirva este video, les haya gustado. Recuerden que este fue nuestro 5º video. Ya hemos subido videos de química inorgánica. Tendremos un próximo video, la 6ª parte, donde va a estar muy largo porque va a ser el repaso de todo. Hasta luego, chicos. Mantengan la escuela viva. La maestra Conchi.